Pero también vamos a hablar de política en esta mañana, porque anoche, paralelamente a esto de la Feria del Libro, se reunió el Consejo Deliberante de Bragado. Y está presente con nosotros Germán Marini, presidente del Consejo, que nos va a contar un poco algunos de los temas, ¿no?, que trataron y sobre todo lo que se resolvió de cara a la sociedad. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Marcelo, buen día. Bueno, gracias por la invitación y buen día a la audiencia. Está bien. Bueno, vamos a hacer un resumen, ¿no? Lo más importante, sobre todo lo que respecta a lo que a la gente le puede interesar, ¿no?, que ayer trataron ustedes en el Consejo. Sí, mira, Marcelo, la verdad que también en el contexto que estamos, ¿no?, que es el inicio de una nueva campaña electoral, nosotros teníamos como orden del día de tratamiento previo en comisiones, con despacho de sesión también para la sesión, alrededor de 8 temas. Sumamos en el mismo inicio de la sesión del día de anoche 4 temas más, comenzando con temas que para nosotros nos parecía que eran importantes incorporarlos en la sesión, porque bueno, después pasa el tiempo y hay cuestiones que son trascendentales para la sociedad, como vos recién lo decías, de mucha importancia. Me gustaría empezar por uno que no fue el orden del día, pero creo que tiene que ver con algo de relevancia para la comunidad, que es esa situación de falta de vivienda en Bragado, una situación que también nos golpea no solo desde lo político, sino también de lo personal. Creo que como sociedad es una deuda que tenemos en Bragado en el desarrollo de la ciudad, de no tener espacios suficientes para este crecimiento y un desarrollo planificado. Y bueno, fue en esta oportunidad la solicitud de un vecino que habían conformado una sociedad en la cual solicitaban la modificación al Código Urbano de un lote, de una parcela de tierra en un lugar donde el Código Urbano no lo permite, ¿no? Entonces, esa situación nosotros creíamos que hemos visto también, ¿no?, la directora de Catastro de la parte social de tierra y viviendas que esta agencia lleva adelante, María Laura Biotti, explicando este tipo de situaciones. Bueno, y en el Consejo Deliberante no habían sucedido esta solicitud, ¿no?, de que un vecino o una empresa nos pida una excepción y que permitamos como ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál era el objetivo de esa excepción que se pretendía? El cambiar esta zonificación, el lugar donde está esta parcela, este macizo de tierra, pertenece a una zonificación que se llama RE, Residencial Extraurbana. Ajá. Así lo zona de quinta sería. Es el lugar que especifica el Código Urbano entre la parte urbana de la ciudad y la parte rural, vendría a ser. Entonces, es un espacio que es como un cordón, para hacerlo más claro para quien nos escucha, que amortigua esa densidad que tiene el casco urbano de la ciudad con la parte rural. O sea que ahí debería haber lotes más grandes, como para una casa quinta, digamos. Claramente especifica que tienen que ser lotes de un mínimo de 2.000 metros cuadrados con un frente mínimo de 40 metros cuadrados. Ajá. Esto tiene una explicación técnica también, que tiene que ver principalmente con los servicios, Marcelo. O sea, claro, acá tenemos que tener en cuenta que después a ese loteo tienen que llevar los servicios, porque el vecino compra o cualquier persona compra un lote para construir su vivienda y después pretende, lógicamente, porque es un derecho también, tener los servicios. En este tipo de situaciones es muy complejo, a medida que vas alejándote del casco urbano, llegar con los servicios para poder cumplir. ¿Y la empresa pretendía, digamos, que sean lotes más chicos, entonces? Sí, la verdad que eran lotes, lo que está permitido son de 2.000 metros cuadrados y querían llevarlo a lotes de 300 metros cuadrados. Que es el mínimo que el Código Urbano, inclusive en el área céntrica, se permite en otras zonas, y también la zonificación que se pretendía modificar, que nos solicitaban, era una zonificación que se denomina R3, que además de eso permite algún tipo de empresas de bajo impacto, o sea que también estamos violando esta cuestión del cuidado del medio ambiente, esta cuestión y vuelvo a lo mismo que decía recién, de cómo llevar los servicios, porque también tuvimos que solucionar una situación que venía de gestiones anteriores, donde habían otorgado lotes a empresas donde una zonificación no lo permitía. Entonces, después ese vecino compra un lote que no puede escriturar, por lo tanto
casi configura una estafa, una situación que es compleja para quien lo adquiere, y pretendemos que este tipo de cuestiones se realicen de la manera correcta. Primero, que tengan la excepción y después que se comercialice. En este caso puntual también había pasado lo contrario. O sea, fue al revés. Primero se vendieron los lotes. Y por lo menos nosotros tenemos información dentro del estudio que se hizo en el expediente y con el aporte de María Laura, que nosotros lo solicitamos por una cuestión técnica también, que previamente se había comercializado algunos lotes. De hecho, quien solicita por nota esta excepción también hace una nota televisiva diciendo que el 30% ya estaba vendido. Vuelvo a lo mismo, sin la documentación que corresponde. Entonces creíamos como cuerpo legislativo, en defensa de esos vecinos y de quienes quieran avanzar en este tipo de cuestiones, que primero se asesoren, por supuesto, en la municipalidad, que es donde corresponde, y a quienes quieran o pretendan tener una modificación, que la soliciten primero donde corresponde, que es en el área de catastro de la Agencia Social de Tierra y Vivienda, y después llevaremos adelante el trámite que corresponda también al Consejo Deliberante. Pero es viable, obviamente. Entonces, anoche, ¿qué pasó con el proyecto? Nosotros ese proyecto, por unanimidad, el Consejo Deliberante lo rechaza con un dictamen de comisión de mucho trabajo, hay que también destacarlo, del concejal Nicolás Araujo, que es el presidente de la comisión, y me parece que hizo un trabajo que corresponde a la altura de este tipo de cuestiones, porque son cuestiones muy delicadas. Claro, estuvieron todos de acuerdo en esto. Ahora habrá que ver qué hace la gente que compró un terreno más chico. Sí, nosotros no tenemos esa nómina, Marcelo. La verdad que no, a nosotros solo nos piden la excepción para modificar la cantidad de lotes. La verdad que lo otro lo tenemos por una información periodística, en una nota que hace la misma persona que hace la solicitud de la excepción. Pero al decirlo verbalmente, estimamos que tiene que haber algún vecino que haya adquirido algún lote en ese sentido. Germán, otros temas que se trataron anoche. Sí, hubo temas que tienen que ver usualmente con cuestiones nacionales, que tienen que ver hoy con estas situaciones que el presidente Milei está no teniendo en cuenta. La primera discusión o debate que se dio tenía que ver con el tema de discapacidad, esta situación del veto a la ley de emergencia en discapacidad, que creo que por lo menos de lo que quedó en el debate, más allá que fue aprobado por mayoría, un poco tiene que ver con esto de la falta de sensibilidad ante situaciones de derechos que ya tienen adquirida nuestra sociedad, y en temas muy sensibles como tiene que ver la discapacidad o los adultos mayores o la salud pública en general. Creo que lo que buscaron la mayoría de los concejales es dejar establecido por lo menos su visión ante esto, su forma de verlo, y que creemos que, pues también yo acompañaba esta situación, que lo que no podemos comprender todavía de esta situación de veto es el hecho de la burla, el hecho de exagerar esa situación de, bueno, yo a partir de ahora hagan o digan lo que quieran en la cuestión parlamentaria, pero se termina haciendo de manera autoritaria lo que yo pretendía desde un principio, ¿no? Y esta situación también del hecho de que de dónde se genera o se recauda, ¿no?, para poder financiar este tipo de cuestiones, también queda con poco fundamento, porque eran cuestiones que ya estaban preestablecidas y que ya se recaudaba para eso. Hermano, y se les están quitando esos derechos. Entonces, ante eso es la opinión que se planteó. ¿Ustedes rechazaron los vetos por mayoría con los votos exclusivamente del oficialismo? No, este proyecto, tanto como son dos proyectos que tenían que ver con el otro veto, es el tema de las jubilaciones. Los dos fueron los votos de nuestro bloque del oficialismo, más el voto de la concejal Lilian Lavaki y la concejal Marita Geliti, una de lo que sería el Frente Somos hoy, electoralmente. Sí, hoy conforman ellos el Frente Somos, y los otros de dos bloques que están, o tres bloques, tanto Unidos por Bragado, el PRO y la Libertad Avanza, por supuesto, estuvieron en desacuerdo con estas dos iniciativas, ¿no? Se trató también un tema para tratar de ayudar a las bibliotecas, ¿puede ser? Sí, esto es una solicitud que lo plantea o lo pide la Biblioteca Manuel Belgrano de la ciudad cabecera del partido. Nosotros hace un par de meses que estamos discutiendo esta situación. Llega una nota directamente desde el Ejecutivo como proyecto para acompañarlo directamente. Nunca hubo una duda de acompañar a la biblioteca. Pero bueno, lo que nosotros por lo menos nos interiorizamos del caso, esta es una ordenanza que yo también fui parte en su momento, cuando en el 2019, ante un planteo similar, no solo de la biblioteca de la ciudad cabecera, sino también de las localidades del partido, pedían un acompañamiento económico mensual, ¿no? Que todo
ya establecido cuánto como para poder ellos organizarse en los gastos que tenían habitualmente, y se generó una ordenanza donde por esta unidad de medida que es el SAPEM, que es con lo que nosotros cada vez que un ejecutivo tiene que sacar este tipo de cuestiones la utiliza. Claro, bueno, sabemos que es el salario del personal municipal. Exacto, es un porcentaje del salario municipal. Y lo que logramos solicitando, eso fue una iniciativa que yo llevé adelante con algunos concejales, es solicitar al Ejecutivo que no solo la biblioteca que lo solicitaba en este caso puntual, que era la Biblioteca Manuel Belgrano, sino que también al resto de las bibliotecas, las localidades del partido, le aumentemos también. Así que ¿cuántos aumentó? ¿De cuántos a cuántos? Las de las localidades de 20 a 40 SAPEMUS. Ajá. Y la de la ciudad cabecera de 20 a 60, porque tiene mayor cantidad de horario y personal que mantener. Entonces creíamos que correspondía esa disgregación, ¿no? Está bien. Había también un proyecto relacionado con el financiamiento de los consejos escolares que había presentado Verónica Tucci, ¿no? Esto es porque por la reducción que hubo en el fondo compensatorio que habían alertado los consejeros. ¿Qué pasó con eso? También ese proyecto fue aprobado fue por unanimidad el de todos los concejales la aprobación, teniendo en cuenta que hay un desfinanciamiento general en la situación económica de la provincia de Buenos Aires, porque esto no se desprende de la nada, ¿no? O sea, si por un lado entendíamos que algunos concejales, por estar cerca del gobierno nacional, explicaban que bueno, que no se puede financiar porque no se sabe de dónde llega el recurso, la cuestión de discapacidad, la cuestión de los jubilados, bueno, este tipo de situaciones también de una manera más distante si se quiere, pero por la falta del aporte que tiene que hacer la nación, estos más de 12.000 billones que hoy la provincia le está reclamando al gobierno nacional, que realmente desequilibra las cuentas provinciales y terminan, por supuesto, desfinanciando áreas como en esta situación, el hecho de que los consejos escolares no estén recibiendo las obras que en otro momento, que también era por una cuestión de ley, correspondían que dentro de la recaudación nacional se reparta a las provincias para que las provincias puedan también redistribuir ese recurso económico y que termine siendo invertido en recursos como para la salud pública, la educación pública. Bueno, este fue un proyecto que fue de la oposición, lo presentó en el día de ayer Verónica Tucci, y lo acompañamos, por supuesto, con el resto de los concejales, porque creemos que sí es importante que esos recursos lleguen a Bragado. Está bien. Y había un tema también, recuerdo, en el orden del día, relacionado con el transporte de los estudiantes de Olascoaga. Claro, eso fue... informes, ¿no? Era un pedido de informes que lo presentó la concejal Daniela Monzón. Ese proyecto tenía que ver porque hubo un periodo de tiempo que no es el primer año que sucede, vos a lo mejor lo vas a recordar cuando yo lo nombre, pero cada año cuando hay cambio de año, entre un año lectivo y el otro, generalmente la actualización en el valor del combustible, en el valor del kilómetro, el vacío que le llaman los transportistas al momento de que salen desde el lugar donde ellos viven a buscar el primer niño o niña para llevarlo a un establecimiento de una localidad, generalmente quedan desfasados en cantidad de kilómetros y en el valor del kilómetro. Claro, ¿no? Claro. Vamos a la misma instancia que teníamos en la discusión, que parecen los mismos temas, ¿no? Pero la discusión de discapacidad sobre el financiamiento para cuestiones con discapacidad a nivel nacional, la discusión nacional era porque estaba basado el valor del combustible en 500 pesos el litro. Hoy no vale eso, Marcelo. Bueno, no, también, claramente. No, claro, bueno, entonces esas situaciones muchas veces van por detrás de la necesidad y la urgencia que cada uno de estos chicos tengan. Obviamente es un derecho porque es la educación primaria, y nosotros ante eso también lo aclaró el concejal Yafaldano en este caso, porque también él es docente en la localidad de Olascoaga, es que la continuidad pedagógica de esos chicos no se perdió. La tecnología lo que permite hoy también en educación es que hayan estado primero en contacto con sus profesores, ¿no? Con sus docentes. Claro. Igual te voy a decir, no es lo mismo. Pasamos la pandemia, vivimos una pandemia. Sabemos lo que son las clases virtuales. Pero bueno, hoy ya está solucionado ese recorrido por un gran trabajo que vienen llevando adelante todos los consejeros escolares, porque no tiene que ver una cuestión de qué partido político llegaron a ese lugar. Creo que Eugenia Casajuz está llevando adelante un gran trabajo para poder consolidar estas situaciones, ¿no? Que van
surgen en el día a día, pero hay que darle una definición política y mucho diálogo, ¿no? Porque también los transportistas son vecinos de Bragado que tienen eso como un recurso económico para subsistir, es su trabajo, ¿no? Tienen que sostener el capital que tienen, que es su vehículo. Y bueno, entonces lo que trató Eugenia en este caso es poder acompañarlos para que tengan los chicos la posibilidad de ir a la escuela y nosotros como Estado poder cumplirle a ellos para que puedan hacer ese traslado. Me parece que tuvo una buena resolución y ante eso la concejal Daniela Monzón lo que hizo fue volverlo a comisión para poder seguir evaluando esos recorridos que por ahí faltan, o algunos chicos que hoy todavía no tienen ese derecho. Bueno, ¿algo más? Creo que repasamos un poco todo, hicimos, ¿no? Lo que pasó. Un recuento bastante rápido de lo que ¿No se pelearon tardó. casi? ¿O sí hubo pelea? No, sí, fue una sesión bastante, con mucha discusión, con mucho debate político, pero mucho respeto, como viene pasando. Por lo menos fue lo que hablamos a principio de año, ¿no? Creo que en un año electoral no es fácil llevar adelante una sesión en el Consejo, que ayer duró casi 3 horas, 2 horas y media, 2 horas 45, y que más allá de la disidencia que tuvieron en muchos temas, cuestiones que alguien está planteando, lo que el gobierno de otro concejal que representa políticamente no cumple para su visión o su forma de verlo, pero bueno, se ha hecho con mucho respeto y creo que fue un acuerdo político que se hizo a principio de año y se está respetando, así que yo soy un agradecido de poder estar dentro del Consejo Deliberante con concejales que tengan esta altura de debate y discusión, ¿no? ¿Fue la última antes de las elecciones o va a haber una más? No, casualmente queda una, Marcelo, porque nosotros, obviamente, en todos los poderes legislativos, ¿no? Se desarrolla una cada primer jueves de cada mes. Entonces, tenemos justo el jueves previo una sesión ordinaria antes de la... No, pero mira, la verdad que ayer también no hubo temas puntualmente. Sí, no se especuló con eso. No hay una especulación solamente electoralista y creo que eso es importante, por eso lo destaco y le agradezco al resto de los concejales porque creo que ahí hay una maduración política importante. Si no, los vecinos dicen que realmente están solo debatiendo cuestiones que no le resuelven el problema individual. Y la verdad que hablamos de algunos temas, Marcelo, y otros han quedado por una cuestión de tiempo, que realmente son importantes, ¿no? Y que sí le cambian la vida al vecino y a la vecina de Bragado. Gracias, Germán. Gracias a vos, Marcelo, y un saludo de audiencia. Muy bien. Germán Marini, presidente del Consejo Deliberante.